Buenos días, mi nombre es Walter Gutiérrez, ya nos conocemos. En esta oportunidad les voy a presentar a Aldo Campo González, que es un pedagogo de origen chileno, quien desde su formación ha insistido en poder avanzar sobre lo que es la educación inclusiva. Por eso, en su texto que ustedes están viendo en pantalla, se denomina Modelo de Gestión en Educación Inclusiva. Él nos va a ir planteando algunos tips de qué es lo que tiene que tener una institución para que verdaderamente se denomine de educación inclusiva. Los invito también a que ustedes puedan ingresar a este link donde van a encontrar justamente una entrevista que le hacen acá en la Argentina, en la Universidad de La Plata, y a través de ese video poder conocer más aún su pensamiento. En esta diapositiva ustedes van a poder apreciar, remarcado con rojo, las palabras claves, las palabras fuertes del modelo que él va a ir planteando a lo largo de este video. El modelo de gestión de educación inclusiva para él es una innovación porque obviamente toda su formación y posteriormente a ella se dedicó justamente a poner en pregunta las cosas que se hacían en el ámbito de la educación especial. Por eso es que la educación inclusiva va a ser un objeto de estudio para él en varias de sus obras. Quiere decir entonces que su modelo apunta a atender a la diversidad y la sitúa como un instrumento de carácter técnico, estratégico y situacional. ¿Esto qué quiere decir? Técnico, estratégico, situacional. En la capacidad que deba tener la gestión para poder dar respuesta a aquellas cosas que son totalmente inesperadas, a aquellas cosas que formen parte de ese contexto y de cada una de las situaciones. Por eso, la palabra base en todo esto es diagnosticar. Diagnosticar significaría recoger todo tipo de evidencia, todo tipo de información para ir mejorando, retroalimentando y apoyando esos procesos de transformación que tengan que ver con las prácticas educativas, con las prácticas institucionales y los modos justamente de ver la educación inclusiva, porque para él hacer educación inclusiva es justamente buscar modos alternativos de hacer educación a la que nosotros estamos acostumbrados. Y como todo modelo de gestión, el modelo que nos presenta Ocampo González tiene estas características que ustedes las están viendo acá. Por eso, pensar en la integración es pensar en el todo. Pensar en el todo, un todo integrado significaría abandonar las posturas disciplinares, abandonar las posturas fragmentadas que a veces planteamos en los modos de enseñar, en los modos de concebir justamente la enseñanza en el campo y darle ese, diríamos, toque de integración que pueda hacer de que tengamos características que lleven a que todos los chicos se sientan incluidos. El otro día les decía justamente que una de las claves es concebir que los lenguajes artísticos son los primeros que incluyen. La flexibilidad, otra característica fundamental, sobre todo si concebimos que los ritmos de aprendizaje de los chicos son distintos, que los modos de aprender son totalmente distintos, debemos pensar que las propuestas dentro de un modelo de gestión inclusiva tengan esta característica de flexibilidad. La coherencia, una característica que nos va a marcar que debemos pensar en una misma dirección, actuar en la misma dirección y decir en la misma dirección. Porque de esto nos nutrimos bastante, porque en la teoría hacemos o decimos algo y en la práctica hacemos totalmente distinto. La coherencia, sobre todo cuando empecemos a concebir que debemos poner el foco en los procesos de aprendizaje, les decía, considerar los distintos ritmos de aprendizaje, los distintos modos de aprender, considerar, poner el foco en los procesos y también en los resultados. Esto, de alguna manera, nos lleva a pensarnos como una cuestión permanente de evaluación y de autoevaluación. La replicabilidad y la transferencia son instancias
que nos van a permitir a nosotros considerar aquello que nos sirve, aquello que ya lo hicimos, pero es necesario volverlo a hacer, y poder de alguna manera sistematizar, poder de alguna manera contarlo, que es lo que menos hacen las instituciones educativas. La transversalidad y la cultura de la colaboración. Esto es clave, concebir que hay aspectos que van a atravesar toda la institución. Por ejemplo, la lectura, cómo mejoramos la lectura en todos los ámbitos, más allá de los posicionamientos que muchas veces nos hagan pensar que la lectura es una obligación solamente de los niveles más bajos. La lectura es clave en todo sentido. Considerarnos como agentes comunitarios, considerarnos que estamos dentro de una comunidad de aprendizaje, en una comunidad en donde la integran los estudiantes, los docentes, los directivos y especialmente los padres. Y allí generarles ideas y proyecciones de compromiso y especialmente de cambio. Por eso la última característica se refiere justamente a la situación constructiva. Y la situación constructiva se va a relacionar mucho con concebir a la institución de lo que es y de lo que puede ser. Y acá estamos hablando ya concretamente de lo que es la evaluación, la metaevaluación, la coevaluación. Qué lindo sería que nosotros lleguemos al punto en donde nuestros propios alumnos nos digan cómo les gustaría que nosotros les demos clase. Son situaciones que tienen que ver con esta situación constructiva. No olvidemos que concebimos a la educación como un colectivo de personas que se unen para poder decidir qué es lo que van a hacer en adelante. Entonces es clave justamente estas dos cosas, la situación constructiva y aquellas ideas que tengan que ver con ver a la institución más allá de la evaluación. Y los propósitos de este modelo son los que aparecen en estos globos. Bueno, ¿cuáles son las prácticas para instaurar las culturas inclusivas? Si somos capaces de abrir el espacio para la participación y para el compromiso y que los sujetos mismos se sientan parte de eso que estamos decidiendo, le estamos dando las condiciones necesarias para instaurar una cultura inclusiva. Si esas prácticas están dentro de una agenda donde todos podamos trabajar, decidir, mirarnos y, como les decía hace rato, evaluarnos, estamos fortaleciendo esas habilidades organizativas. Estamos respetando justamente la decisión del otro. Y así vamos a ir desarrollando un modelo que tenga que ver con el acompañamiento, con la asesoría institucional. Hay escuelas que tienen asesores pedagógicos, hay escuelas que no tienen asesores pedagógicos y esa asesoría, por lo tanto, recae justamente en los directivos, quienes deben asesorar, quienes deben acompañar. Miren ustedes cómo plantea en otro propósito. Y el acompañamiento no solamente es en mirar carpetas, en planificar reuniones institucionales, en aplicar la normativa. El acompañamiento se hace al docente en el momento en que planifica, cuando desarrolla, en el aula, en el patio, porque cada espacio de la escuela enseña. Y si concebimos esto, va a ser tal vez mucho más liviano pensar el concepto de la autoevaluación institucional. Hace rato les decía, ¿no?, que las situaciones constructivas vienen de la mano de la evaluación, vienen de la mano de la autoevaluación institucional. Si bien es cierto, hay muchos dispositivos, muchos aspectos técnicos que nosotros podemos considerar a la hora de hablar de la autoevaluación, qué lindo es cuando los mismos sujetos son capaces de encarar estos procesos. Procesos de crecimiento, procesos de cambio, procesos de innovación. Y en esta diapositiva, el autor nos quiere mostrar algunas ideas que él las considera como capacidades que van a aportar justamente al modelo inclusivo. Considerarnos todo, ¿sí? Por eso dice desarrollar una mirada profesional y disciplinar. Esto es clave en todo sentido. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Por lo tanto, si necesitamos fortalecernos en lengua, todos tendremos que apuntar a eso. Si necesitamos fortalecernos en aspectos que tengan que ver con el manejo de la resolución de problemas, que muchas veces la concebimos desde la matemática,
pero problemas se resuelven en todos los órdenes de la vida. Por eso replantear y repensar la escuela a partir de las planificaciones, de los diseños, de las políticas, que es lo que nos va marcando, que muchas veces nos brindan la oportunidad y a la misma vez nos van poniendo límites. El acompañamiento está de la mano de los directivos, está de la mano de los supervisores, está de la mano de aquellos que casi están fuera de la escuela, pero fundamentalmente recae siempre en el personal de gestión, en el personal directivo, que debe fortalecer un liderazgo. Si nosotros tomamos acá la idea de liderazgo, bueno, hay gente que siempre hace lo mismo y es líder, pero también hay gente que nunca hace lo mismo, pero también es líder. Entonces, ¿cómo vamos buscando los modos de innovar que implicarían mejoramiento de la educación inclusiva? Generar herramientas que permitan mejorar la comprensión, la gestión, la evaluación, que tiene que ver en una formación permanente que tienen que recibir los actores para poder decidir de la mejor manera. Muchas veces nos quedamos con que la experiencia y la intuición es suficiente. No, también hace falta marco teórico. Y si esos marcos teóricos están actualizados, si esos marcos teóricos se refieren justamente a lo que es la educación inclusiva o la inclusión en la escuela, estamos seguros que vamos a poder construir un modelo de interpretación y actuación concreto dentro de lo que es la institución y donde nosotros somos justamente los directivos y los que debemos movilizar a los demás. Por eso, el fortalecimiento del liderazgo no solamente es clave para los directivos, sino también es clave para todos los actores, especialmente los docentes, porque de ellos va a depender mejorar la calidad que nosotros tengamos en relación a lo que es la diversidad. La comprensión crítica, la comprensión reflexiva de las nuevas situaciones que vamos viviendo y que van dando forma a un escenario que parece que constantemente es incierto. Los ejemplos que hemos tenido en el año 2020 y en el año 2021 forman parte de esto. No podemos seguir enseñando de la misma manera en un contexto que es totalmente cambiante. Y en esos contextos hay que generar el conocimiento. Generar el conocimiento no solamente desde los modos de enseñar, sino también de concebir lo que es la educación para la diversidad. A partir de eso vamos a generar distintos proyectos que nos puedan hacer concretas esas ideas. Por eso, la conducción de procesos educativos de atención a la diversidad son claves en esto. Lo más difícil para un director es dirigir, esto lo sabemos, y el autor lo vuelve a plantear. Y el apoyo y el asesoramiento constante, el acompañamiento constante, hace que tengamos las posibilidades de brindar aspectos que nos puedan contenernos a todos y construir los procesos que deben ser verdaderamente constructivos. ¿Sí? Por eso, cada que pensemos en esto, tenemos que desarrollar estas capacidades, que no es poca cosa, porque van a ser el conjunto de habilidades, de saberes, de conocimientos, que lo tengamos que poner en práctica en pos de la educación inclusiva, en pos de atender a la diversidad. Y en los planteos que nos hace Aldo Campo González de su modelo de gestión para la educación inclusiva, nos deja estos principios fundamentales para poder trabajar. Y nos habla de un liderazgo visionario. Visionario significa considerar el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo para poder trabajar en lo complejo y generar instancias de innovación, instancias de acción que puedan atender a la diversidad. Y esto no es ni más ni menos considerarnos en un constante aprendizaje institucional que implique a todos los actores, no solamente los directivos, sino también los docentes, los padres, sobre todo que tenemos la gran oportunidad de refundar la relación con los padres hoy, luego de esta, diríamos, de esta pandemia que hemos vivido. Y para ello es necesario tener capacidad para orientar la responsabilidad social, la búsqueda de la igualdad de las oportunidades, de la justicia educativa, diríamos nosotros, que es uno de los posicionamientos que venimos buscando. Y para eso es necesario extraer, excluir todas aquellas situaciones que muchas veces las planteamos como diferentes. Sabemos que no somos iguales todos, por lo tanto somos diversos,
desde el modo de pensar, desde el modo de actuar y desde el modo de decir las cosas. Entonces, eso también representa una gran complejidad de acuerdo a lo que plantea el autor. Por lo tanto, habrá que enfatizar la capacidad de creación y transformación de las prácticas individuales, de las prácticas profesionales, de la práctica institucional. Y eso, de alguna manera, va a desarrollar un sentido de pertenencia, un sentido que tenga que refundar las relaciones entre la sociedad, entre los padres, entre la escuela, que van a tener, diríamos, casi una especie de fraternidad, que le van a otorgar un sentido a lo institucional. Y si eso lo logramos, seguramente el trabajo que vamos a desarrollar va a ser un trabajo colaborativo, un trabajo en un clima de respeto, un trabajo motivador constantemente, y eso va a ir otorgándole un sello o una identidad institucional a lo que vamos haciendo. Y estas dimensiones son las que nos plantea Aldo Campo González cuando habla del modelo de gestión de educación inclusiva. Miren ustedes qué importante pensar en el todo, porque la gestión no solamente es la dirección. La gestión es pensar en los propósitos institucionales, en los modos de, en la visión, en los objetivos. Esto que muchas veces técnicamente lo desarrollamos y lo pensamos como los proyectos educativos institucionales. Y los proyectos educativos institucionales es la expresión política de cada una de las instituciones. Es el marcar el rumbo hacia dónde queremos ir. Y si podemos definir los proyectos institucionales, los proyectos educativos institucionales, los proyectos curriculares institucionales, quiere decir que estamos, de alguna manera, encaminando las prácticas pedagógicas con responsabilidad, en un clima de participación, donde el aprendizaje es el motor de todas las innovaciones, el motor de la atención a la diversidad. Y si ese aprendizaje se hace en forma institucional, entre los docentes, es muy probable que los resultados puedan ser concretos, que los podamos percibir, que puedan ser tangentes, porque más allá de que muchas veces necesitemos algunos instrumentos, algunas cosas para poder terminar de concretar y de cristalizar nuestras ideas, creo que de la misma manera que lo hace el autor, que todos van a poder formar parte de los procesos educativos, de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a sus modos de aprender, de acuerdo a sus condiciones de aprendizaje que muchas veces no se los tiene en cuenta. Y esta dimensión, lo político y los lineamientos institucionales. Les decía hace rato, ¿cuáles son las ideas políticas en relación a la diversidad? ¿Cuáles son las ideas políticas en relación a una institución inclusiva? Y a los docentes nos cuesta mucho hablar de ideas políticas. Si las ideas políticas de las políticas institucionales tienen que apuntar justamente a incluir a todos, a formar un todo, más que la suma de las partes, diríamos este principio de la Gestalt. El desafío es educar en la diversidad, a partir de las propias características que van a tener sus actores. Y para eso es necesario que todos sean líderes en cada uno de los ámbitos que les corresponde actuar. Directivos líderes, docentes líderes, estudiantes líderes, padres líderes, en el buen sentido de la palabra, para ayudar a construir una política verdaderamente institucional relacionada a lo que es la inclusión. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y como siempre les digo, si les gustó, cuéntenlo. Y si no les gustó, también cuéntenlo. Gracias.